Bueno, muchas gracias por la invitación a las organizaciones que convocaron a este seminario. Al igual que a mis colegas, se me hicieron 4 preguntas para abordar el punto 5 del acuerdo, que es el punto de víctimas. Son las mismas preguntas que Herminia avanzó sobre qué impacto tiene sobre la situación de las mujeres en Colombia los acuerdos hasta el momento en el tema de víctimas, cuáles han sido las propuestas de las organizaciones de mujeres, de qué manera se han integrado las propuestas de las organizaciones de mujeres a los acuerdos y qué elementos clave considera usted que faltan para ser incorporados a la firma de los acuerdos. Para esas 4 preguntas nos dieron 10 minutos, así que yo voy a intentar por lo menos dejar planteado algunos elementos de provocación, como decía mi colega Cristina, pensando en que en estos 3 años de conversaciones en La Habana, si solamente los dedico a nombrar lo que las organizaciones de mujeres y el movimiento de mujeres ha hecho, pues nos faltaría mucho tiempo, porque sí creo que hay un gran acervo de información y de propuestas en el tema 5 de los acuerdos. Yo quiero plantear esta provocación con un punto de partida, y es que hace parte de una reflexión, un documento que está a punto de salir sobre el punto de víctimas, que yo lo nombro como el oxímoron del punto 5. Y yo quiero retomar, aunque no tenga sino 10 minutos, hablar de eso que es el oxímoron. Es una figura literaria que ha utilizado mucho Borges, que utilizaba mucho Borges cuando decía es un instante infinito, ¿sí? O es una luz oscura. Es una contradicción en la figura que intenta decir otra cosa, y que también el subcomandante Marcos, en los documentos que ha sacado, en los artículos, uno podía leer, por ejemplo, una globalización fragmentada, ¿sí? Entonces, para mí, como abogada que está pensando en el tema 5 de La Habana, yo digo que hay un oxímoron en el punto 5 de víctimas. Lo podría explicar de muchas maneras, pero fundamentalmente lo explico con 2 afirmaciones contradictorias como el oxímoron, que sería: es una discusión cortamente larga o atrasadamente avanzada. No suena poético porque no pretendo comparar con Borges, pero son efectivamente contradictorias, y lo digo por 3 cosas fundamentalmente. Primero, porque en 3 años de conversaciones, desde el día 0, desde que se publica el acuerdo general para la negociación, se dice casi que se dice textualmente: resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo. O sea, desde el primer día. Es corto, pero está desde el primer día en estos 3 años de conversaciones públicas. Hay un segundo elemento que creo que es importante, por el cual se puede plantear eso, y es: no hay un documento preacordado, como en el caso de drogas, como en el caso de participación política o de tierras, pero todos los documentos que hay hasta el momento tendrían que leerse en clave de víctimas. Y doy un ejemplo en el tema de tierras, podría darlo, digamos, que en los demás temas, pero en el tema de tierras, para lo que tiene que ver con la restitución de tierras, hay una parte que tiene que ver con la ley 1448, donde el gobierno dice ese puede ser el mecanismo para la restitución, para la reparación, y donde las FARC dice en esto no estamos de acuerdo, pero está puesto en el acuerdo. Se está hablando de restitución de tierras y de víctimas y de reparación a las víctimas en el documento de tierras. Y un tercer elemento por el que digo que estamos en un oxímoron en el tema de víctimas tiene que ver con una cosa que es fundamental, y es que, como ustedes saben, el 8 de julio de este año, las partes, la mesa de diálogo ha dicho: vamos a darnos un plazo de 4 meses, y en estos 4 meses tenemos que hacer un balance de los acuerdos y saber si esto va para adelante o si necesariamente se para el acuerdo. O sea, el tema que pone en vilo, podemos decirlo, al proceso de paz que se plantea en una comunicación conjunta, es justo el tema de víctimas, el tema de justicia, que ahí es donde podemos tener la conversación. Entonces, creo que podríamos
plantear muchos más elementos porque el tema de víctimas es una contradicción que nos está diciendo otras cosas, es un oxímoron, pero quiero dejarlo planteado en esos 3 elementos. Se discute desde la hora cero, no hay un documento de acuerdo, pero hay múltiples documentos que hablan del tema de víctima. Es más, podemos decir que es el tema sobre el que más documentos o más declaraciones de las partes se pueden encontrar. Y 3, es el tema que pone a la mesa y yo creo que a la sociedad a pensar hacia dónde va ese proceso de paz. Dicho esto, que sería una visión de lo que sería el tema quinto, creo que hay documentos y más que un documento fijo, yo creo que hay documentos y declaraciones de las partes que tendríamos que revisar para hablar del tema de víctimas. Creo que las declaraciones, tanto del Humberto de la Calle como de Iván Márquez, en lo que tiene que ver con las víctimas, hubo unos primeros momentos de declaración, sobre todo de las FARC, muy desafortunados, pero a medida que el proceso ha ido avanzando, el tema de las víctimas ha vuelto a tener un lugar en estas conversaciones y en estos documentos públicos. Y hay una cosa que yo creo que es fundamental y que me parece muy inteligente de parte de la mesa, y es que dice: el techo de la discusión sobre la justicia lo hacemos con una sombrilla más grande, que es el tema de las víctimas. Y creo que eso da un mensaje fundamental, porque creo que dentro de lo que tenemos que, de los retos que faltan en este proceso, que es el reto de la justicia, plantear una sombrilla general desde las víctimas nos da un camino que es más cercano a la sociedad que queremos. Creo que las declaraciones de ambas partes, hay un documento que es fundamental en esta conversación, y es la declaración de las partes del 7 de julio del 2014, que se llama la Declaración de Principios, es el comunicado número 37 de la mesa. Creo que ahí se están dando las pautas para cómo pensar un proceso de paz que tenga en el centro de la discusión a las víctimas, y creo, o sea, podríamos hablar de muchos documentos además, no un documento central, pero el último documento base para esta discusión, que es el documento que habla, la declaración de las partes sobre la Comisión de la Verdad, nos da también elementos fundamentales en este tema de las víctimas. ¿Cuál es el lugar de las mujeres en esta discusión de las víctimas? Yo creo que hay un trabajo muy importante de las organizaciones de mujeres en todo el país y en las regiones. Se ha hecho lobby para, no solamente desde el primer momento para reclamar que mujeres estuvieran como plenipotenciarias, se han enviado documentos, las reuniones en territorio, las conversaciones territoriales sobre el tema de víctimas creo que han sido fundamentales, el envío de documentos y de visibilización del trabajo de las organizaciones que históricamente han trabajado en documentación, en verdad, en memoria, en justicia, juegan un papel muy importante en este proceso. Organizaciones de mujeres, entre esas la Corporación Humanas, considera que hay que aún persiste lo que se podría nombrar como una mezquindad en la inclusión de las mujeres en las conversaciones de paz, y más si tenemos en cuenta lo que decía ahorita nuestra colega Daisy de El Salvador, es en la mesa se tiene que pactar la posguerra. Y si las mujeres no estamos en la mesa pactando lo que viene después de la firma de los acuerdos de la posguerra, pues difícilmente estaremos ahí. Y eso tiene que ver también con el tema de las víctimas. Y creo que ese podrá ser un debate muy interesante para las mesas que vamos a tener en estos 2 días. Creo que las mujeres, en lo que tiene que ver con la existencia de una subcomisión de género, la inclusión de mujeres en las conversaciones, la invitación de organizaciones de mujeres a la mesa, creo que hace parte del lobby y del trabajo que organizaciones de mujeres y movimientos de mujeres en todo el país han hecho. Yo quiero nombrar particularmente un documento que enviamos a la mesa y que hemos difundido, Cisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, la campaña No es hora de callar y la Corporación Humanas, sobre 5 claves en justicia en este momento para las mujeres, pensando en un tratamiento diferenciado de la violencia sexual en el marco de estas negociaciones que creo que podemos también conversar en estos 2 días. Creo que hay retos,
como en estas contradicciones y en este oxímoron hay unos retos importantes que nos falta por abordar. Creo que le falta a la mesa cuando pone estos 4 meses de límite, pero también le falta a la sociedad. Uno de ellos es abordar sin temores, diría yo, el tema de la justicia penal. Creo que las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, el movimiento de mujeres en general ha sido completamente coherente al dejar claro que la justicia y la justicia transicional es más allá que la justicia penal, que cuando se habla de justicia transicional se está hablando de reparación, de verdad, de memoria, pero hay un tema que está pendiente y la mesa lo sabe y la sociedad lo sabe, y es mirar la justicia transicional. No solamente es la justicia penal, pero también incluye justicia penal, y ahí tendríamos que ver qué es lo que esta sociedad está dispuesta a plantear. Hay un reto fundamental en este tema. Creo que hoy movimientos de derechos humanos y de mujeres tienen claro que, por ejemplo, cuando se habla de una pena privativa de la libertad, no estamos pensando en la cárcel que conocemos hoy, que de hecho está completamente en crisis, que no está hablando de una modelo o de una picota, pero que está diciendo que se quiere, o sea, cómo el proceso de paz es una oportunidad para pensar la justicia, también la justicia penal, y qué tipo de justicia penal vamos a tener en este proceso. Creo que es un gran reto y donde las mujeres tenemos todavía muchas cosas por decir. Creo que pensar en la paridad, en aquellos temas donde se discuten los temas de víctimas y de justicia para las mujeres, es un reto también fundamental que falta por incluir en los acuerdos. Creo que que mínimo paridad, que es uno de los postulados del grupo que trabajó el documento de 5 claves, que mínimo paridad en comisión de la verdad, por ejemplo, en el tema de violencia sexual, incluso pensado mucho más en ese tema. Creo que son parte de los retos que hoy tenemos por posicionar las mujeres en este proceso, y esa discusión histórica que hemos tenido las mujeres sobre la visibilización del impacto diferenciado del conflicto en las mujeres es un reto que se debate, pero que aún está pendiente por incluir en lo que serían los acuerdos. Y ahí yo creo que un reto también que falta por discutir tranquilamente, históricamente, pensando en las víctimas, es el tema de violencia sexual. Un delito cometido no solo contra las mujeres, pero fundamentalmente contra las mujeres, en el cual yo creo firmemente que las partes lo tienen claro, que es un tema que hay que abordar, y que tendríamos que abordar con todo lo que significa un delito históricamente cometido fundamentalmente contra los cuerpos de las mujeres y que ha tenido lugares en la guerra, y cómo pasamos a un estado de reconciliación y de construcción de país y de respuesta a las víctimas y de respuesta a una sociedad que no solamente está constituida por víctimas, hablando también de lo que le pasó a los hombres, de lo que le pasó a las mujeres, de lo que le pasó a los niños y a las niñas, y eso cómo no va a invisibilizar que las mujeres además hemos sido víctimas de otros delitos, de despojo de tierras, de asesinatos de nuestros hijos e hijas, de ejecuciones extrajudiciales de nuestros hijos e hijas, pero que poner ese delito también en la conversación no va a invisibilizar esos otros delitos. Creo que el tema de víctimas como sombrilla del tema de justicia en este país no es un plazo de 4 meses, es un oxímoron tan corto y tan largo como este proceso, pero también será un oxímoron de futuro donde esperamos posguerra poder tener respuestas a las víctimas que nos hagan construir esta sociedad a todos y todas, sintiendo niveles de satisfacción de la justicia que decidamos puede aportar al proceso de paz de Colombia. Gracias. 3 cosas cortas para descansar. Primero, decir que el acuerdo entre las partes, el acuerdo fundante, el documento fundante, como les decía ahora, dice resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo. No dice a las víctimas de la guerrilla, no dice a las víctimas de la fuerza pública, no dice a las víctimas de los paramilitares. O sea, no dice solamente para un grupo, dice para todos, víctimas de todos los grupos. Eso es una aceptación implícita de que todos los grupos, los dos que están conversando y los que no,
y los paramilitares han generado víctimas en este conflicto armado, han provocado víctimas. Entonces, el dilema de si la justicia que se está discutiendo o el acuerdo para las víctimas es solamente para la guerrilla, es un dilema que no está en la mesa. De hecho, es parte de por eso es que estamos en balance del proceso, porque no se está pensando en un modelo de justicia solamente para la guerrilla, sino también para los militares. Y ahí el dilema es otro distinto, es ¿qué vamos a reconocer? ¿Cuál va a ser la sanción? ¿Y quiénes van a responder? De las dos partes. Vamos a reconocer, por ejemplo, solo doy como ejemplo, secuestro o retención de rehenes, ¿sí? Vamos a reconocer en los militares ejecuciones extrajudiciales u homicidio en persona protegida. La discusión no es tan sencilla, o sea, el debate no está en que la justicia sea solamente para la guerrilla, el debate está en otro lugar, o sea, el modelo de justicia que tiene que, incluso en el punto 7, en el punto de DDR, cuando se habla de paramilitares y acabar con las estructuras paramilitares, se está hablando también de las víctimas del paramilitarismo. Entonces, sí es muy importante pensar que es una discusión mucho más profunda, decir, ¿este es un modelo de justicia solamente para la guerrilla? No. Es más, eso tiene en vilo el proceso, que tiene que ser para las partes, para las dos partes y para acabar con las estructuras paramilitares. Un segundo punto que creo que es fundamental en esto es el concepto técnico de justicia transicional. Creo que seguramente el Centro Democrático, pero ni sectores de derechos humanos ni de mujeres estamos hablando de una cosa que no sea justicia transicional. Lo que pasa es que la justicia transicional no excluye por sí solo lo que se llama pena privativa de la libertad, que además es de muchas formas, nadie está diciendo cárcel ni cárcel de 20 años. La justicia transicional es una caja de herramientas que tiene muchas cosas, decidir, por ejemplo, todo el tema de verdad, todos los temas de memoria, todo eso hace parte del grupo de justicia transicional y por supuesto las discusiones que hay hasta ahora, los documentos, incluso el documento de 5 claves que he mencionado, habla de una justicia transicional y una pena que es alternativa, porque no es la pena que tiene el Código Penal, eso ya es justicia transicional. Entonces sí es muy importante decir que toda la discusión, por lo menos que yo he escuchado de movimientos de mujeres y derechos humanos en este proceso de paz, está ubicado en línea de justicia transicional, no se está hablando de la justicia ordinaria como la conocemos hoy, y creo que eso hace parte como de las discusiones que tenemos que dar también en las regiones. Finalmente decir que las compañeras del GAT, de mujeres transgéneros, transexuales que también están acá, pues han hecho también reivindicaciones y que no necesariamente somos unas organizaciones u otras las que tendríamos que hacer el trabajo que ellas muy bien están haciendo de visibilizar sus afectaciones en el marco del conflicto armado, y será una tarea en el que seguramente las organizaciones de mujeres y feministas les hemos ayudado en el avance, y que hoy ellas tienen una tarea también adicional de poner su lugar y sus impactos diferenciados en el conflicto armado. Ya. Una mujer dormida escucha entre sueños una algarabía, y es que allá afuera un ejército la espera con espadas